Me llamo Julia, tengo 28 años, y durante los últimos años he trabajado como niñera para familias de alto nivel en Querétaro. Siempre he sido buena con los niños, y después de terminar mi carrera en psicología, decidí especializarme en cuidados especiales. Por eso acepté sin dudar cuando me llamaron de una agencia para cuidar a un niño con autismo en el fraccionamiento El Refugio. Era un contrato por 3 meses, con posibilidad de extenderse. Buen pago, horarios cómodos y un solo niño. Lo único que me advirtieron fue que el niño, Emiliano, tenía un tipo de autismo no verbal, pero que repetía frases que escuchaba. Ecolalia se llama. A veces esas frases no tenían sentido aparente. La casa donde trabajé era de 2 pisos, moderna, con ventanales enormes que daban al jardín. La mamá de Emiliano, la señora Miriam, era arquitecta y trabajaba todo el día fuera. El papá viajaba constantemente. Casi no lo vi. Mi trabajo era estar con Emiliano de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Me dejaban comida, una lista de rutinas y recomendaciones, y el resto dependía de mí. Emiliano tenía 7 años. Siempre estaba limpio, peinado, con su uniforme planchado aunque no fuera a la escuela presencial. Le gustaba acomodar sus juguetes por colores, tocar los bordes de las puertas con los dedos, y repetir frases que no parecían venir de ninguna caricatura o película. No eran los típicos diálogos que uno escucha en la televisión. Algunas eran frases como: no apagues la estufa, aún no hierve. Las llaves están en la bolsa negra. No laves los platos hasta que se enfríe el agua. La primera vez que me dijo algo así fue a los 3 días de estar con él. Estábamos en el jardín, él jugaba con unas piedras, yo tenía el celular en la mano y me acababa de servir un café. Sin mirarme dijo en voz baja: te estás rascando el tobillo izquierdo con la otra pierna cruzada. Lo miré, un poco desconcertada. Me reí incluso. Pensé que había visto esa escena antes, que quizás yo tenía esa costumbre y no lo notaba. Pero cuando volteé a ver mi pierna, estaba justo así, con la pierna izquierda cruzada y el tobillo rascándose con el borde de la otra pierna. No lo comenté con nadie, pero al día siguiente, mientras él jugaba con bloques, volvió a hacerlo. ¿No te gusta cómo te queda la blusa de rayas? ¿Te ves ancha? Esa frase me golpeó. Esa mañana, en la cocina, me había mirado en el reflejo del horno mientras lavaba los trastes. Me había dicho en voz baja: esta blusa me hace ver ancha. No lo había dicho en voz alta. Nadie más estaba en casa. Me congelé. Sentí un nudo en el estómago, pero no le dije nada. Lo observé en silencio. Él seguía jugando, sin mirarme. Después vinieron más frases, siempre de cosas que yo hacía cuando estaba sola. Una vez dijo: te vas a cortar la mano si no acomodas bien los vasos, después de que la noche anterior yo rompiera un vaso lavando trastes en mi casa. Otro día dijo: ya deja de revisar el celular en el baño, no te cae bien. Esas no eran frases de películas. No era ecolalia. Era como si me estuviera viendo. Decidí anotar todo. Empecé un cuaderno en el que escribía la hora, el lugar y lo que él decía. También empecé a grabarlo con mi celular. Le ponía juegos frente a él y esperaba. A veces no decía nada. Otras, soltaba frases como: no abriste la puerta, pero alguien ya entró. Ese día revisé toda la casa. Cerré con llave, verifiqué ventanas. Nada. Todo normal, pero no podía evitar sentirme inquieta. Desde entonces, cada frase que decía se me quedaba grabada. Empecé a notar un patrón. Casi siempre, las frases que repetía tenían relación con cosas que me pasaban cuando no estaba en la casa. Cuando iba a mi departamento en el Marqués, cuando hacía el súper en el Chedraui de la Pradera,
o cuando caminaba sola por el andador de Plaza Ubica, como si alguien lo supiera y se lo dijera a Emiliano. Una tarde, mientras él dormía, entré a su cuarto. Tenía muchos juguetes alineados por colores y encima del buró una libreta de dibujo con garabatos que parecían líneas, como mapas o recorridos. Me llamó la atención que en uno de los dibujos había algo parecido a la entrada de un fraccionamiento. Se veía una caseta y unos cuadritos que podían ser casas. Uno tenía una cruz roja encima. Lo fotografié con mi celular. Esa noche, al volver a casa, lo comparé con Google Maps. El dibujo coincidía con el fraccionamiento donde vivía Emiliano. La casa con la cruz era la suya. No sabía qué significaba, pero me dio un mal presentimiento. La siguiente semana, empezó a decir frases cada vez más específicas. No abras la puerta si escuchas pasos. Te estás quedando dormida otra vez en el sillón. Él ya sabe que lo descubriste. Esas frases no podían venir de casualidades. Le pregunté a la señora Miriam si él tenía acceso a algún dispositivo o si alguien más lo cuidaba en otro horario. Me dijo que no, que solo estaba yo, que no tenía celular ni televisión en su cuarto, solo películas seleccionadas. Decidí hacer algo más drástico. Al día siguiente, llegué más temprano. Me escondí en la cocina y dejé mi celular grabando frente a él mientras jugaba. Me senté detrás de la pared, sin hacer ruido. Después de unos minutos, dijo en voz baja: ella ya no está en el coche blanco. Yo tenía un coche blanco. Y justo ese día, había venido en Uber. No vas a encontrar la cámara en el foco. Salté de mi escondite. Emiliano no se inmutó. Me acerqué y le pregunté: ¿quién te dice esas cosas, Emiliano? No respondió. ¿Cómo sabes lo que hago cuando no estoy aquí? Él siguió jugando. Solo murmuró: la cámara sí funciona aunque creas que no. Me fui directo a la cocina. Busqué en cada esquina, en cada foco, en las rendijas, y lo encontré. Una pequeña cámara tipo espía, incrustada en el portalámparas del comedor. Revisé otras lámparas y encontré 3 más. En la sala, en el pasillo y en su cuarto. Llamé a la señora Miriam de inmediato. Me dijo que no sabía nada, que ella no había instalado nada, que hablaría con su esposo. Esa noche, al revisar los videos de mi celular, encontré algo más. En uno de los clips, mientras yo no estaba, Emiliano se levantó del tapete donde jugaba, se acercó al buró de la sala y movió uno de los libros. Debajo, había un micrófono. Se quedó mirándolo unos segundos, y luego, como si supiera que lo escuchaban, dijo: ya no quiero jugar a repetir. Ella ya sabe todo. Lo miró, como si hablara con alguien detrás del objeto, y luego regresó a sus juguetes. Al día siguiente no fui a trabajar. Renuncié por correo. No volví a saber nada de Emiliano, ni de su familia. Pero durante semanas después, cada vez que mi celular vibraba, me daba miedo que fuera un mensaje con otra frase. Revisaba las lámparas de mi departamento, el espejo del baño, el microondas. Una noche, mientras lavaba los trastes, pensé en algo y me congelé. Había algo que no tenía sentido. Él no repetía frases de lo que veía en las cámaras. Repetía cosas que yo pensaba. Frases que solo había dicho para mí. Cosas que no hablaba en voz alta. Entonces, ¿cómo lo sabía? Eso es lo que aún no puedo explicar. Y por eso decidí contar esto. Por si alguien más lo ha vivido. Por si alguien más tiene cerca a un niño como Emiliano, que repite cosas que nadie debería saber. Me llamo Carla. Tengo 26 años y llevo más de una década trabajando como niñera. No lo hago por vocación, ni porque ame a los niños. Lo hago porque paga lo suficiente para cubrir mis estudios, mi renta, y porque soy buena ganándome la confianza de la gente. Nunca me meto en problemas, siempre llego puntual, y nunca pregunto más de la cuenta. Eso, hasta que me tocó cuidar a los gemelos Gómez.
Fue en septiembre del año pasado cuando encontré el anuncio en una cartelera del Oxxo frente a mi departamento en la Colonia del Valle. Un papel impreso, sin colores ni logos, donde decía: se busca niñera con experiencia para cuidado nocturno de gemelos. Pago semanal. Zona Cumbres de Maltrata. Informes al número abajo. Cumbres de Maltrata está en la parte alta de la ciudad. Un fraccionamiento privado con casas grandes, calles empedradas, cámaras de seguridad y guardias en casetas. Uno de esos lugares donde los vecinos no se saludan. Me sonó raro que alguien de ahí buscara niñera en un Oxxo, pero como andaba corta de dinero, marqué. Me contestó una señora, voz seca, casi susurrada. Me preguntó cosas básicas: edad, experiencia, si tenía referencias. Le di el teléfono de una señora para la que trabajé en San Jerónimo hace años. Ni siquiera me pidió venir a entrevista. Solo me dio la dirección, el código de entrada al fraccionamiento, y dijo: llega mañana a las 6 en punto. No llegues antes ni después. La casa estaba al fondo de una calle cerrada, de esas que no tienen salida. Blanca, moderna, 2 pisos, sin adornos. Me recibió la señora Gómez. Morena clara, delgada, sin maquillaje. Llevaba un vestido negro hasta los tobillos, y se movía como si flotara. Me saludó sin sonreír, y solo dijo: los niños ya están dormidos. No hagas ruido. Luego me llevó a la cocina, y dejó una lista de instrucciones escrita a mano. No entres a su cuarto a menos que oigas que lloran. No abras las ventanas. No toques las cámaras. No uses el teléfono de casa. Nada de eso me pareció extraño. Muchas casas con niños tienen cámaras. Lo tomé como una rutina sobreprotectora, hasta que empecé a notar cosas. Primero, los niños nunca lloraban, ni una sola noche. Segundo, aunque yo no entraba a su cuarto, a veces me quedaba cerca de la puerta escuchando. Silencio total. No se oían risas, ni balbuceos, ni siquiera el típico sonido de un chupón cayendo al piso. A veces ponía la oreja y sentía que no había nadie adentro. Al tercer día, cuando los Gómez salieron como siempre a las 6:30, me senté a leer en la sala. Me moví para cambiarme de lugar porque me molestaba el reflejo de una lámpara, y sin querer, choqué contra un librero que tenía una figura de cerámica. Se cayó y al recogerla, vi algo detrás del mueble. Un pequeño lente, como de cámara de seguridad. Estaba oculto entre los libros. Al día siguiente, busqué más sin mover cosas a la vista. Había otro lente oculto en una maceta falsa. Otro en una esquina del marco de una pintura. Todos apuntaban hacia áreas donde yo solía estar. La cocina, el sofá, el comedor. No había cámaras visibles en el pasillo que daba al cuarto de los gemelos, pero algo me decía que también ahí habría algo escondido. Tuve una idea. Me llevé mi celular viejo, que aún podía grabar video. Lo dejé en la cocina, apuntando hacia la pintura con la cámara oculta. Al día siguiente, revisé el video y vi algo que no entendí al principio. A las 2:13 de la madrugada, mientras yo dormía en el sillón, alguien bajó por las escaleras en silencio. Era el señor Gómez. Caminó hasta la pintura, se paró frente a ella, y la cámara oculta se movió. No giró. Se despegó de la pared y se replegó hacia adentro, como si fuera parte de un mecanismo más grande. El señor Gómez se acercó a ella, murmuró algo que el micrófono no captó, y se fue. Al minuto, la cámara volvió a su lugar. No sabía qué pensar. ¿Por qué esa obsesión por espiarme? ¿Para qué quería ocultar cámaras donde nadie debía verlas? Y sobre todo, ¿qué clase de casa tiene cámaras que se esconden solas? La noche siguiente decidí entrar al cuarto de los niños. Esperé a que el reloj diera la 1. Caminé en silencio. Abrí la puerta despacio. La cuna estaba vacía. 2 cunas, vacías. Las sábanas impecables. Ni un juguete fuera de lugar. Me acerqué a una. Dentro había un muñeco con cuerpo blando y cabeza de plástico. Pesado.
Frío. El tipo de muñeco que se pone solo para simular a un bebé dormido. El otro era igual. Me salí del cuarto temblando. Me senté en la escalera. Escuché pasos arriba. Pensé que los Gómez habían vuelto temprano, pero eran más lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre madera húmeda. Subí. El pasillo del segundo piso daba a un estudio, cerrado con llave. Ese día, estaba entreabierto. Empujé la puerta. No era un estudio. Era un cuarto oscuro, con paredes cubiertas de pantallas. En cada una se veía un rincón de la casa. El comedor, la entrada, el patio, la cocina. Y mi rostro, en tiempo real, reflejado por una cámara colocada en la lámpara sobre mi cabeza. A la derecha había una computadora encendida. La pantalla mostraba una carpeta abierta. Registro nocturno 2021-2023. Cada archivo tenía mi nombre. Al lado, otras carpetas. Patricia, Ana G., Sofía M. y una que se llamaba simplemente Inútiles. Abrí una al azar. Eran grabaciones de otras niñeras, todas trabajando, cuidando, algunas dormidas. Vi una que me congeló la sangre. La cámara grababa en infrarrojo. En ella, una mujer dormía en el mismo sillón donde yo dormía. A las 2:19 a.m., una puerta se abría. Alguien bajaba las escaleras. Un hombre con bata. Se acercaba a la mujer dormida. No hacía nada, solo se quedaba ahí. Minutos, incluso una hora. Luego se alejaba en silencio. Cerré el archivo. Busqué en otra carpeta. Encontré un video titulado Prueba fallida 6. Era un cuarto igual al de los niños. 2 cunas vacías. Una niñera llorando, atada a una silla. Frente a ella, la señora Gómez. Calmadamente, le decía: «No debiste abrir la puerta. Nadie te obligó». Me llevé la mano a la boca para no gritar. Corrí escaleras abajo. Crucé la sala. Tomé mi bolso. Cuando abrí la puerta principal, 2 hombres me esperaban. Vestían de negro. Uno me sujetó del brazo, el otro me metió de nuevo a la casa sin decir una palabra. La señora Gómez apareció desde la cocina. Quería saber qué hacían los niños, ¿no? Yo no podía hablar. Ven, ya que abriste esa puerta es justo que veas. Me llevaron al sótano. Nunca supe que la casa tenía uno. Bajamos por una escalera angosta, de concreto sin terminar. El aire era húmedo, olía a cloro y orines. Al fondo, una reja. Detrás de ella, un cuarto pequeño, sin ventanas. En el suelo, dormidos, había al menos 5 niños. Delgados, sucios. No eran los gemelos, eran otros. Uno se despertó al escuchar el ruido. Tenía los ojos vidriosos. No habló, solo me miró. Son difíciles de colocar. Algunos ya están muy grandes, dijo la señora Gómez, como si hablara de cachorros. No recuerdo cómo salí de ahí. Solo que me desperté en mi cama al día siguiente, con el celular viejo en la bolsa. El video estaba intacto. Fui a la policía. Me escucharon. Me dijeron que investigarían. A la semana, la casa ya no existía, literalmente. Un terreno vacío. Me dijeron que nunca hubo tal dirección. No volví a trabajar como niñera. Y si un día vas a una casa donde todo parece perfecto, y donde los niños no lloran nunca, no te quedes. Me llamo Mariana Alcántara y tengo 26 años. Soy estudiante de psicología en la UABJ y desde hace unos años me gano un poco de dinero cuidando niños. No es un trabajo fácil, pero se me da bien. Y muchas familias en Oaxaca ya me conocen por recomendaciones de boca en boca. La historia que te voy a contar ocurrió hace 2 veranos, cuando acepté un encargo algo fuera de lo común. No sé si esté bien hablar de esto, pero ya no puedo seguir callando.
Los Mendoza eran una familia que vivía en la ciudad, pero tenían una casa grande en una zona rural, cerca de San José del Pacífico, rumbo a la Sierra Sur. No es el tipo de lugar donde normalmente me mandan a trabajar, pero la señora Cristina Mendoza me contactó porque necesitaba a alguien de confianza que pudiera quedarse una semana entera en su casa de campo cuidando a sus 3 hijos. Su esposo había tenido un accidente de trabajo en Puebla, y ella necesitaba ir a cuidarlo. Me ofreció el doble de lo que usualmente cobraba. Dudé un poco al principio, pero la paga era buena, y no tenía clases en ese momento. Acepté. La casa quedaba a unos 40 minutos en coche desde la carretera principal, metida entre árboles, con una vista espectacular a una quebrada profunda que bajaba entre cerros. No había vecinos cerca. Apenas llegamos, me sorprendió lo silencioso del lugar. Ni un perro ladrando, ni radios, ni voces. Solo el viento entre los pinos y el crujir constante de la madera de la casa vieja. Los niños eran 3. Emilio, de 11 años, Renata, de 8, y Joaquín, el menor, de 6. Los 3 se veían sanos, aunque un poco más callados de lo normal. Cristina me explicó que no usaban redes sociales ni celulares, que preferían mantenerlos lejos de la tecnología. Les hace bien desconectarse del mundo, me dijo. También me dio una lista de reglas, cosas como no dejar que bajaran solos al río, no abrir la puerta si alguien tocaba por la noche y no permitirles salir después del anochecer. Algunas reglas me parecieron exageradas, pero no pregunté mucho. Cristina se fue la misma tarde, dejándome a cargo. La primera noche transcurrió sin problemas. Cociné algo sencillo, los niños se durmieron temprano, y yo me quedé leyendo en el porche hasta que oscureció por completo. No había señal de celular, así que solo me acompañaba el sonido de la noche y la luz débil de las estrellas. La segunda noche fue distinta. Después de acostar a los niños, fui a la cocina a lavar los platos cuando escuché un golpeteo suave en el vidrio de la puerta trasera. Me acerqué con cuidado. No había nadie. Pero al mirar al suelo, vi algo raro. Unas gotas oscuras en las losetas. Salí al patio con una linterna. Las gotas formaban un pequeño rastro que iba desde el cobertizo hacia la parte trasera del terreno, donde comenzaba la bajada hacia la quebrada. Me agaché y toqué con un trapo. Era sangre. No estaba seca del todo. Alguien o algo había sangrado allí recientemente. Me puse tensa. Regresé de inmediato a cerrar la puerta y ver si los niños seguían dormidos. Lo estaban. Al día siguiente, durante el desayuno, mencioné lo de las manchas, esperando alguna reacción. Emilio bajó la mirada al plato. Renata fingió que no escuchó, pero Joaquín, el pequeño, se quedó viéndome un rato hasta que dijo: «¿Es del hombre que vino anoche?» Me congelé. Traté de sonar tranquila. «¿Qué hombre?» «El que sale de la quebrada. Emilio le da cosas, pero ya le dijimos que no está bien». Emilio se levantó bruscamente de la mesa, tirando la silla. «Cállate, Joaquín». La tensión se volvió palpable. Le pedí a Emilio que se calmara y me explicara qué quería decir su hermano. Me ignoró y se encerró en su cuarto. Ese día no pude dejar de pensar en lo que dijo Joaquín. ¿Alguien salía de la quebrada por las noches? ¿Y qué significaba eso de «le da cosas»? Decidí quedarme despierta esa noche. Me senté junto a la ventana del comedor, desde donde podía ver parte del patio trasero. Esperé con una taza de café entre las manos. A las 2 de la madrugada, lo vi. Una silueta delgada, apenas más alta que un adulto, avanzaba desde el fondo del terreno. Caminaba de forma extraña, como si sus rodillas no se doblaran bien. Iba directo hacia el cobertizo. No pude distinguirle la cara. Me agaché instintivamente, con el corazón latiéndome en la garganta. Unos minutos después,
Emilio salió por la puerta trasera con una linterna en la mano y una caja envuelta en tela. Caminó hasta el cobertizo y se la entregó a esa figura. No hablaron. Luego ambos se perdieron entre la oscuridad. No dormí nada. Por la mañana, enfrenté a Emilio. Negó todo. Me dijo que había soñado, que estaba inventando. Pero Joaquín, más tarde, se me acercó solo, cuando los otros estaban en el cuarto. Me tomó de la mano y me llevó al cobertizo. «Aquí vienen», me dijo bajito. «Emilio deja las cosas aquí, comida, y a veces animales». Dentro del cobertizo había restos, una jaula oxidada con manchas de sangre, varias latas vacías y una pala. En una esquina, una bolsa de yute mal cerrada. La abrí. Había pieles de conejo, huesos y un frasco con lo que parecía ser órganos flotando en líquido oscuro. Sentí náuseas. Saqué a Joaquín de ahí y cerré la puerta. Llamé a la señora Cristina desde la única parte donde a veces había señal. Una roca al final del sendero. Me contestó con mala señal. Le conté todo, pero su respuesta fue seca, dura. «No te metas. Solo cuídalos y aléjalos del fondo. Es lo único que te pido. No hagas más preguntas». Colgó antes de que pudiera decir algo más. Esa noche, cuando cerraba la puerta con llave, escuché algo entre los árboles. No era animal, eran pasos. Y un quejido leve, como un silbido entrecortado. No dormí. Pasaron 2 días sin incidentes. Emilio se volvió aún más silencioso. Renata se orinó en la cama. Joaquín no quería dormir solo. Una tarde, salí con ellos al jardín. Mientras recogíamos ramas, Joaquín me dijo algo que me heló. Emilio llevó a otro niño una vez, pero no volvió. Y después, mamá lloró mucho. Dijo que fue culpa del hombre de la quebrada. Traté de sonsacarle más, pero fue todo lo que dijo. La última noche fue la peor. Escuché ruidos en la cocina cerca de la 1. Me levanté y encontré la puerta trasera abierta. Corrí a ver a los niños. Faltaba Emilio. Salí con una linterna, armada con un cuchillo de cocina. Seguí el mismo rastro de sangre, más marcado esta vez. Bajé al borde de la quebrada, donde había un sendero angosto que descendía entre arbustos. Allí, lo vi. Emilio estaba frente a una figura sentada sobre una piedra grande. No podía ver su rostro, pero lo que me hizo sudar frío fue lo que Emilio sostenía. Un gato, inmóvil, envuelto en una manta. Lo dejó en el suelo frente a la figura y se quedó quieto. «No puedes seguir haciendo esto», grité. La figura alzó la cabeza, pero no vi rostro, solo una especie de trapo cubriéndole la cara. Se puso de pie, delgado como una rama, y dio un paso hacia mí. Emilio gritó: «¡No lo mires! ¡No lo mires!». Caí al suelo, y cuando levanté la linterna, no había nadie, ni la figura, ni el gato. Solo Emilio, temblando. Volvimos a la casa. Lo obligué a hablar. Lo que me dijo todavía me cuesta repetirlo. Papá lo encontró cuando hizo el pozo. Dijo que era alguien que no debía estar aquí, pero no podía matarlo, solo alimentarlo. Mamá lo sabía. Me dijo que ahora me tocaba a mí. Me fui al día siguiente. No esperé a Cristina. Tomé a los 3 niños y me los llevé al DIF municipal, donde conté todo. No sé qué fue de la investigación. Los niños fueron separados. Yo dejé de trabajar como niñera. Pero aún sueño con la quebrada, con los pasos en la noche, con ese rostro que nunca vi. Y cada vez que paso por un camino rural, no puedo evitar mirar entre los árboles, buscando una figura delgada, con pasos torcidos, esperando que alguien le lleve algo más. Pensé que al llevar a los niños al DIF y contar lo que vi, todo terminaría ahí.
que con eso bastaría para que alguien, alguna autoridad, hiciera algo. Pero no fue así. Me interrogaron varias veces. Me trataron como si estuviera exagerando o confundida. Una trabajadora social me preguntó si estaba segura de no haber tenido alucinaciones por el estrés. Me hicieron firmar papeles y luego me dijeron que los niños serían evaluados por un equipo psicológico y que lo que yo había dicho sería canalizado a las instancias correspondientes. Pasaron semanas sin que nadie me contactara. Intenté llamar para saber si los niños estaban bien, pero me dijeron que ya no podía tener contacto con ellos. Busqué a Cristina Mendoza. Su número ya no existía. Fui a su dirección en Oaxaca capital. Me dijeron que se había mudado hacía más de un mes. Pregunté si alguien sabía a dónde. Nadie. Intenté dejar todo atrás. Retomé mis estudios, cambié de casa, y durante meses me esforcé por convencerme de que había hecho lo correcto, que esa historia ya no me pertenecía. Pero no podía dormir bien. Me despertaba siempre a la misma hora. 1:46 AM, justo cuando había escuchado el primer ruido en la cocina aquella noche. Soñaba con la casa, con el cobertizo, con Joaquín diciéndome que le dan cosas, con Emilio sosteniendo ese gato, pero lo peor era el sonido. Un silbido bajo, sordo, como el viento pasando por una garganta reseca. Siempre se repetía en mis sueños, cada vez más cerca. Un día, sin pensarlo, tomé una libreta y comencé a escribir todo. Detalles que había olvidado. Pequeñas cosas. El olor a tierra mojada en la quebrada. Las marcas de uñas en la madera del cobertizo. Una mordida en una de las jaulas. Las anoté todas. Me di cuenta de que no podía fingir que había sido un mal sueño. Fue real. Lo viví. Y alguien o algo seguía allá abajo. Volví al lugar 6 meses después. No se lo dije a nadie. Renté un coche y seguí el mismo camino que había tomado la señora Cristina aquella vez. Era enero, época seca. El polvo se levantaba con el viento, y los cerros estaban pelones. Encontré la desviación. El camino de terracería estaba más erosionado, pero todavía era transitable. Cuando vi la casa, algo me hizo frenar. Estaba vacía. La cerca de madera caída, el jardín tomado por hierba, la puerta principal entreabierta. Bajé con cuidado. Llevaba una navaja pequeña en el bolsillo, aunque no sé para qué. Caminé por el costado hasta el cobertizo. Estaba intacto. Afuera, había rastros de pisadas recientes. No humanas. No eran de zapato. No sé cómo explicarlo. Eran marcas largas, como si alguien arrastrara los pies, con dedos delgados y separados. En el interior, la misma pala, la misma bolsa de yute. Pero había algo nuevo. Una cuerda colgada del techo, con un trozo de trapo manchado, como si alguien se hubiera secado la cara con él. Olía fuerte, a metal viejo. Salí de ahí y bajé, una vez más, hacia la quebrada. El camino estaba más erosionado. Las raíces habían crecido, cubriendo parte del sendero. Llegué hasta la piedra donde Emilio había estado aquella noche. No había nadie. Solo silencio. Ni siquiera pájaros. Pero entonces escuché un crujido, algo que se desplazaba entre los arbustos, lento. No corrí. Me quedé quieta, esperando ver algo. Y lo vi. No era una persona, ni un animal. Era una silueta encorvada, con la piel oscura y pegada al hueso, que parecía oler el aire. No tenía ojos. Solo 2 huecos oscuros y una tela colgándole del rostro. Caminaba torcido, como si cada paso le doliera. Quise retroceder, pero una rama bajo mi pie crujió. La figura se detuvo. Lentamente, alzó la cabeza. No corrí. No grité. Me quedé ahí, sin moverme.
como si eso fuera lo único que podía mantenerme viva. Entonces, desde el fondo de la quebrada, se escuchó otro silbido, igual al de mis sueños. La criatura giró la cabeza hacia allá, como obedeciendo, y luego se internó entre los árboles, desapareciendo en la neblina ligera que bajaba con la tarde. Corrí de vuelta a la casa. Esta vez sí huí. Regresé a Oaxaca. No conté nada, no a mis padres, no a mis amigos. ¿Quién me creería? Comencé a estudiar más sobre la región, sobre leyendas locales, sobre desapariciones. Encontré una mención en un periódico antiguo de 1993. Desaparece menor en zona de San José del Pacífico. No se descarta ataque animal. No se decía más. Busqué en registros del INEGI, en archivos viejos, en blogs de senderismo. Casi nadie habla de esa zona, excepto para decir que es mágica o tranquila. Pero hay algo más ahí. Algo que los Mendoza conocían. Algo que se alimenta, que espera, que necesita ofrendas. No sé si era humano alguna vez. No sé si es parte de alguna vieja práctica olvidada, o si simplemente siempre estuvo ahí, escondido. Yo intenté olvidarlo, hasta que hace 3 noches, alguien tocó la puerta de mi departamento. No era de madrugada, eran las 7 de la noche. Al abrir, no había nadie, solo un paquete envuelto en trapo. Dentro, encontré una nota escrita con letra temblorosa. Ahora tú sabes, no lo ignores. Y debajo de la nota, una foto. Era la piedra de la quebrada, vacía, pero detrás, entre la niebla, se distinguía una silueta. Delgado, encorvado, con el trapo en la cara. Sé que volverá. Sé que no termina aquí, porque una vez que lo ves, te ve también a ti. Y siempre tiene hambre.